Capítulo 43. La travesía del Santo Grial. Es hora, mi querido amigo, de compartir contigo nuestra partida de Palestina. Aunque Yeshua nos visitaba de vez en cuando en su cuerpo resucitado, la mayoría de nuestras experiencias cotidianas con él se producían en las dimensiones superiores. Nuestras vidas pasaron por muchas adversidades durante los años que siguieron a la resurrección de Yeshua. El esposo de María Ana, Hamer, murió durante el invierno de una insuficiencia cardíaca congestiva. Más tarde, mi bisnieto Benjamín fue apedreado a muerte por una multitud enfurecida, al igual que Esteban. José de Arimatea fue expulsado del Sanedrín e incluso encarcelado por un corto tiempo bajo cargos falsos. Poco después de que fuera liberado de la cárcel, José llevó a María Magdalena y a sus hijos a una comunidad monástica al sur de Alejandría para que estuviera fuera de peligro. Ninguno de nosotros pudo impedir ser profundamente afectado por el odio ciego que nos atacaba desde todos lados. Saulo de Tarso y algunos otros buscaban apresarnos, impulsados por una venganza compulsiva inexplicable. Se hizo cada vez más difícil ocultar nuestras identidades y paraderos. Todos adoptamos alias y utilizamos todo tipo de precauciones con el fin de proteger nuestras vidas, incluyendo nombres en clave, apretones de manos especiales y mensajes crípticos. Nos mudábamos con frecuencia, pasando la mayor parte del tiempo en las comunidades esenias a lo largo del Mar Muerto, situadas al sur de Qumran o escondidos fuera de Jerusalén. En el curso de 2 años, muy rara vez volví a mi amado Monte Carmelo. La mayoría de sus habitantes monásticos fueron evacuados cuando los romanos comenzaron a utilizar este promontorio estratégico como un puesto de centinelas para vigilar el gran mar. Incluso nuestro sencillo santuario esenio fue dedicado al dios romano Zeus. El nombre clave que usábamos para referirnos a Qumran era Damasco. Cuando Saulo de Tarso se enteró de que muchos de nosotros estábamos pasando el invierno en Qumran, trató de encontrarnos con la intención de matarnos. Pero cuando iba de camino a Qumran, Damasco, Yeshua lo detuvo en la carretera. Saulo fue llevado a la luz y su corazón se suavizó. Cuando regresó a Jerusalén era un hombre cambiado. Los soldados que habían ido con él se dispersaron asustados. En lugar de llevar a cabo las órdenes de quemar Qumran y encarcelar a los fugitivos celotes. Posteriormente, Saulo cambió su nombre por el de Pablo y comenzó a reclutar a aquellos discípulos que sentían una resonancia con él y con su visión, que consistía en cambiar los corazones de la humanidad para que creyera que Yeshua ben José era el único Cristo, su Salvador y mediador personal. Por el fuerte carisma de Pablo y el hecho de que sus prácticas espirituales eran más fáciles de entender, comenzó a ganar cada vez más popularidad y apoyo. Su causa atrajo también a algunos discípulos del círculo íntimo que deseaban evangelizar el mensaje de Yeshua y organizar un sacerdocio jerárquico para lograrlo. Pedro estaba especialmente a favor de Pablo y como consecuencia empezó a crearse una división entre los que habían ocupado posiciones de liderazgo durante los años anteriores. Con frecuencia, entre los seguidores de seres iluminados que han experimentado una revelación directa de los reinos espirituales más sutiles, la división surge con relativa rapidez. El grupo más numeroso adopta un conjunto de creencias y prácticas basadas en la interpretación de las experiencias de un redentor o profeta aparecido como mediador, y a menudo mártir, que ya no está en el plano físico. Para aquellos discípulos que seguían a Pablo, la autoridad residía en el exterior, ya fuera en Yeshua o en el sacerdocio mediador organizado que evangelizaban en su nombre. Otros miembros de nuestro grupo, incluida yo misma, que habíamos llegado a conocer a través de la experiencia directa que todos los que aspirábamos ya estaba dentro de nosotros, honramos y mantuvimos la autoridad interior. Aunque el camino era más misterioso y difícil de percibir con los sentidos físicos, estábamos dispuestos a pasar por las mismas disciplinas de transformación y procesos de revelación que había experimentado Yeshua, cuyo ejemplo catalizaba nuestra continua realización personal. Si bien el sendero menos recorrido del místico es mi opción preferida, no invalido el camino de aquellos peregrinos que no han pasado por la puerta interior de la gnosis. No es cuestión de que un camino sea mejor que el otro. La pregunta es, ¿estamos preparados para asumir las mismas experiencias que iluminaron a Yeshua y a sus compañeros más allegados?
Déjame relatarte ahora la escena dramática y peligrosa de nuestra expulsión de Palestina. Como nuestras vidas estaban en peligro por nuestra estrecha relación con Yeshua y por nuestra adhesión a las prácticas esotéricas, nos vimos obligados a buscar refugio fuera de Palestina. José de Arimatea, que había regresado de su viaje a Alejandría y Gran Bretaña, se alarmó por el aumento de violencia que amenazaba nuestras vidas. Sin descansar ni reponer completamente los suministros y la tripulación que por lo general llevaba consigo en sus viajes, José estuvo listo para partir de nuevo en 2 semanas. Los familiares que optamos por irnos de Palestina reunimos nuestras pocas pertenencias y nos dirigimos con José al puerto de Jope. Al final del segundo día zarpamos rumbo a Alejandría. En vez de los habituales 3 o más barcos, José solo alistó 2 naves de su flota para nuestro viaje. Una de ellas albergaba principalmente pasajeros y la otra transportaba suministros y productos para comerciar que José se había comprometido a llevar en su próximo viaje a la Galia y Gran Bretaña. Nuestra intención era llegar a Alejandría en los siguientes días, permanecer allí unas pocas semanas y llegar a la costa sur de la Galia antes de que transcurrieran 2 meses desde nuestra partida de Palestina, dependiendo de las condiciones de la navegación. Junto conmigo viajaban María Ana y sus 4 hijos menores, Mariam y Natanael, Sara y Felipe, y José de Arimatea y sus hijos, Luisa, Salomé, Marta y Lázaro, junto con sus hijos. Llegamos rápidamente a Alejandría y enseguida encontramos refugio en casa de parientes. Disfrutamos de nuestra reunión con María Magdalena y sus hijos. María nos informó que tenía muchas ganas de ir a Galia, donde Yeshua le había dicho telepáticamente que estaría esperándola. Como ya he comentado, Yeshua le había dicho a María Magdalena, en el momento de su resurrección, que ella iba a seguir ayudando a su cuerpo iluminado a pasar por procesos de ascensión adicionales. Le había dicho a María que gran parte de este mayor trabajo de alquimia se produciría en la Galia y Gran Bretaña. Una vez que estuvimos acomodados, José y el resto de los hombres comenzaron a reunir suministros y la tripulación necesarios para emprender el camino a Gran Bretaña. Al principio sentimos un gran alivio al estar lejos del estrés y la vigilancia constante que habían tenido los últimos años. Aunque había muchos romanos en Alejandría, Yeshua era prácticamente desconocido, a excepción de las historias que circulaban entre la comunidad esenia de Alejandría y sus familiares, que tenían muchas ganas de escuchar todo lo que podíamos contarles. Disfrutamos de la hospitalidad de nuestros anfitriones durante casi una semana. Sin embargo, la agradecida sensación de descanso y relajación desaparecieron de pronto cuando una de las legiones romanas, que había estado estacionada previamente en Jerusalén, fue transferida a Alejandría. Uno de los centuriones de esa legión había estado presente durante el juicio y crucifixión de Yeshua. Ese mismo centurión, por alguna razón inexplicable, estaba resentido con José de Arimatea por haberse involucrado en la situación. Pocas semanas después de la crucifixión había hecho detener y encarcelar a José, bajo las acusaciones falsas de que había sido introducido en el Sanedrín por los celotes para apoyar e instigar la revolución de Yeshua. Afortunadamente José fue liberado en menos de una semana gracias a sus poderosas conexiones. Dio la casualidad de que el mismo día en que la legión llegó a Alejandría y los oficiales tuvieron permiso para dejar el barco, el centurión vio a José, Natanael, Lázaro y Felipe en las tiendas del mercado, reuniendo alimentos. Reconociéndolos y pensando que José se había escapado de la cárcel, el centurión resentido lo detuvo sin llevarlo a juicio y lo puso en el calabozo de la antigua fortaleza de Alejandro. Sin perder tiempo, Lázaro convenció a un juez de que su padre tenía documentos certificados que demostraban que José gozaba de los derechos y privilegios de un ciudadano romano. Entonces le concedieron audiencia ante el gobernador romano, al que le presentaron los documentos de José con el sello estampado de César Augusto. Estos mostraban que era un ministro de minas de buena reputación que comandaba una flota de barcos que transportaban minerales al servicio del Imperio Romano. Indignado y humillado, el centurión, luego de hacer que azotaran a José, lo dejó ir a regañadientes, arrastrándolo hasta el muelle, donde Felipe y Natanael lo estaban esperando. Luego insistió en que Lázaro, bajo escolta militar, reuniera a todo su grupo y nos llevara inmediatamente al muelle, donde solo se podía ver el más pequeño de los barcos de José.
Nos obligaron a subir al barco al que le habían confiscado toda su tripulación, los alimentos, el agua y los productos para comerciar. Cuando embarcamos nos dimos cuenta de que también habían destrozado la vela mayor. No tenía remos, ni timón, ni ancla. Una vez que fuimos empujados a bordo y soltaron las amarras, nos alejamos lentamente, llevados por la marea saliente. En un estado de conmoción e incredulidad vimos como Alejandría se desvanecía poco a poco en la distancia. En medio de los gritos incesantes de los niños, me paseaba por la cubierta evaluando nuestra deplorable situación. José se sentó en meditación profunda, con su cabeza magullada entre sus manos. Todos los niños se agrupaban en torno a las mujeres que los sostenían, dándoles seguridad y tranquilidad. Natanael y Lázaro buscaban algo que pudiera ser utilizado para improvisar remos y timón. Felipe había desmontado la vela hecha a jirones para ver si podía repararla. Aparté a un lado a Mariana y a María Magdalena y les pedí que reunieran todos los suministros de alimentos y agua para que pudiéramos racionarlos. Aunque nuestra situación desesperada incitaba al miedo histérico, me di cuenta de que cada adulto a su manera estaba resuelto a enfrentar este desafío con una fe firme, nacida de los muchos años de enfrentarnos a iniciaciones de las que habíamos salido victoriosos en circunstancias igualmente difíciles. Fui a donde estaba José y le pedí que viniera conmigo a la bodega para discutir en privado cómo podíamos resolver de la mejor manera esta prueba extraordinaria que amenazaba nuestras vidas. Mientras hablábamos, nos dimos cuenta de que algunos de los niños podrían ciertamente morir en las próximas horas. Se determinó que animaríamos a todos los presentes a mantener la calma y tan pronto como el sol se pusiera y los niños se durmieran, los adultos nos reuniríamos en oración y consejo. Mientras los niños dormían en la noche, nos reunimos para discutir con calma nuestra situación cada vez más crítica. A pesar de nuestro entrenamiento disciplinado, no pudimos dejar de sentir impotencia, así que nos consideramos afortunados de estar todavía vivos, a pesar de que el vengativo centurión romano había tenido toda la intención de que nuestro barco se convirtiera en una tumba flotante. Sabíamos que el poder de la oración unificada y la colaboración armoniosa con los elementos haría cambiar el rumbo de nuestro destino. Sin embargo, una situación que normalmente podíamos haber resuelto en cuestión de horas no respondía a nuestras órdenes. Cuando las largas y monótonas horas del primer día se repitieron al día siguiente, se hizo cada vez más claro que esta iba a ser una iniciación para todos, y todos fuimos redirigidos a un sentido de propósito unificado que había estado un tanto difuso en los últimos años, en los que muchos discípulos se habían dispersado a los cuatro vientos. Los ancianos también nos dimos cuenta de que, con toda nuestra atención puesta en el misterio de Yeshua y el caos que siguió a su resurrección, habíamos descuidado la enseñanza y la preparación de los niños en la iniciación del camino del Cristo. Ninguno de los niños había sido expuesto a las duras pruebas que conducen a la maestría del plano físico. Muy pronto, aquellos de nosotros que conocíamos muy bien el camino del iniciado, reconocimos que nuestro barco tenía que convertirse en una escuela de misterio flotante para poder sobrevivir. El sol que caía directamente sobre nuestras cabezas calentaba como un horno la superficie derretida del gran mar, y la brisa fresca era casi inexistente. Nadar en el agua fría o derramar agua sobre nosotros era nuestro único alivio durante el día. Aunque estábamos rodeados de agua, era demasiado salada para beber. Pasamos varios días en la bodega, sin viento que nos refrescara ni nubes que nos dieran sombra, mientras las corrientes dominantes del gran mar nos arrastraban en dirección este, de vuelta hacia Palestina. Nuestra ropa proporcionaba poca protección contra el sol abrasador del día o el frío húmedo de la noche. La pequeña cantidad de agua que llevábamos con nosotros estaba a punto de terminarse. El rocío que podíamos recoger durante la noche era apenas suficiente para humedecer los labios resecos de los niños. Antes de que nuestro pequeño grupo pudiera alcanzar suficiente poder y unidad, fueron los niños quienes nos hicieron recuperar la humildad. La mayoría de los niños nos habían visto hacer milagros y nos suplicaban que hiciéramos lo mismo ahora. Era lamentable experimentar que no podíamos hacer nada para cambiar el rumbo del barco. Se hizo evidente que se nos había presentado una oportunidad para sanar cualquier sensación de impotencia que todavía albergábamos.
Rendirnos y alinear nuestras voluntades fue una prueba dolorosa, mientras observábamos a los niños sufrir y escuchábamos sus súplicas sin poder hacer nada. A pesar de que mi corazón ansiaba intervenir personalmente para ayudar a los niños, sabía que poco podía manifestar para salvar nuestras vidas hasta que todo el grupo llegara a una unidad cohesiva. Si se producía un milagro, se llevaría a cabo como una co-creación, en comunión con Dios, Padre, Madre, como nuestro comandante. Cuando llegó el tercer día, los niños se dieron cuenta de que los adultos no podíamos salvarlos y estuvieron dispuestos a escuchar nuestro consejo. Comenzaron a escuchar la verdad en vez de encogerse de hombros con las historias que les habíamos contado acerca de nuestras propias iniciaciones y en especial las de Yeshua. Inspirados, en lugar de quejarse, empezaron a mirar nuestra situación como una aventura. Con humildad y valentía todo el mundo estaba dispuesto a reunirse en oración poderosa, convencidos de que nuestro destino nos esperaba en Galilea y Gran Bretaña, y no en el mar, a la deriva y sin esperanzas. Habiendo llegado a una resolución unificada de cambiar las corrientes marítimas, empezamos una constante vigilia de oración. Después de varias horas de incesante plegaria en silencio, intercalada con poderosos decretos verbales, nuestro pequeño grupo había generado suficiente impulso para que se pudiera producir la manifestación. Primero nos dimos cuenta de que una brisa fresca mecía el barco, cambiando levemente su curso. Luego nos dimos cuenta de que había delfines nadando a nuestro alrededor, saltando en el aire y haciendo un coro de sonidos alegres. A continuación, vimos que el color del agua había cambiado, al igual que la dirección de la corriente. Lentamente pero con seguridad, nuestro pequeño barco cambió de dirección, como si fuera arrastrado por una fuerza más poderosa que la corriente o el viento. José y Natanael habían construido una especie de timón, pero cuando intentaron utilizarlo anteriormente la corriente era demasiado fuerte para que fuera de alguna utilidad. Ahora el pequeño timón proporcionaba una dirección más precisa. Mientras seguíamos el curso de las estrellas por la noche y a nuestros delfines navegantes por el día. Las nubes se unificaron y enviaron un suave aguacero. Recogimos el agua bendita en cada contenedor que teníamos. Ahora me doy cuenta de que mi historia debe sonar muy exagerada. He de decirte que los peces comenzaron a saltar al interior de nuestro barco, y las frágiles redes hechas con los restos de la vela que habíamos intentado usar antes con poco éxito, ahora empezaron a coger todos los peces que podíamos desear y aún más. Con nuestras necesidades físicas cubiertas, nuestros espíritus animados y nuestro curso alineado, continuamos con nuestro viaje más allá del imposible. Decidimos mantenernos alejados de las masas de tierra, sabiendo que para llegar a nuestro destino era mejor conservar nuestro enfoque unificado, en lugar de disipar nuestra energía con otros encuentros con los romanos. A pesar de que varios barcos nos vieron pasar, la apariencia de nuestro navío destrozado les indicaba que éramos fugitivos abandonados en el mar para morir sin nada de valor para los piratas. José conocía muy bien la costa de Galilea. Cuando reconoció que estábamos acercándonos al pequeño puerto que hoy se conoce como Santa María de la Mar, él y los otros hombres comenzaron a guiarnos hacia la bahía. Nuestro barco navegaba con facilidad de la manera entrante que nos empujaba hacia el estuario, donde varios muelles pequeños se emplazaban a lo largo de la orilla. Más allá se veían las acogedoras casas de piedra con techos de paja, con el humo de las chimeneas serpenteando hacia el cielo. Al poco tiempo encallamos en un cieno profundo y esperamos a que la marea descendiera para poder bajarnos del barco por unas escaleras improvisadas que habíamos fabricado con los cabos del amarre. Algunos de los lugareños, principalmente pescadores, curiosos por saber quiénes éramos, se habían aventurado a acercarse a nosotros con sus pequeños botes. Al ver que la mayoría éramos mujeres y niños, regresaron a sus casas y pidieron a sus esposas que nos prepararan refugio y alimento. Cuando el agua estuvo a la altura de nuestras rodillas, caminamos con alegría, vadeando el agua hasta la orilla. Luego comimos vorazmente nuestra primera comida de verdad en más de una semana y metimos nuestros cuerpos rígidos y cansados en camas calientes para dormir todo lo que necesitáramos. El pueblo continuó dándonos la bienvenida con una hospitalidad maravillosa. Poco después de nuestra llegada, un mensajero llevó la noticia a un rico comerciante de los alrededores con el que José había hecho negocios durante muchos años.
Era también una persona de confianza que había brindado protección a los iniciados esenios que José había traído a la legión de Languedoc. Tan pronto como se enteraron, Jacobo, Isaac y Tabita no tardaron en llegar. Dieron la bienvenida a Sara y a su esposo Felipe, a quien todavía no conocían. Se preparó una fiesta en el pueblo para celebrar nuestra llegada a salvo, y fuimos cálidamente invitados a quedarnos tanto tiempo como quisiéramos. Afortunadamente, entre las pocas cosas que todavía poseíamos, estaba la copa comunal que había utilizado Yeshua, en la que se ha llegado a conocer como la Última Cena. Había estado bajo la custodia de María Ana desde aquella noche. Esta simple copa de madera, tallada a mano en Gran Bretaña y adornada con un simple nudo celta en oro y plata, se había utilizado con frecuencia cuando los discípulos se reunían para una cena comunitaria, para la oración y la meditación. Con el paso del tiempo y al recibir cada vez menos visitas de Yeshua, esta copa adquiría cada vez más importancia para los que lo recordábamos. Con cada uso la copa se cargaba cada vez más de energía. Aquellos con visión interior podíamos ver un distintivo brillo dorado que emanaba de ella. Cuando la sosteníamos sentíamos un hormigueo cálido en las manos y un sentimiento de amor que expandía nuestros corazones. Agradecidos por todos los regalos generosos que nos ofrecieron, poco a poco recobramos la fuerza y una renovada tranquilidad. Jacobo y Isaac nos guiaron a sus hogares en un pequeño pueblo situado en un valle en las faldas septentrionales de los Pirineos. La tierra era fértil y el agua era pura. Nuestro sencillo modo de vida esenio se integró fácilmente con el de los nativos rurales, cuya lengua adoptamos gradualmente. Allí había suficientes emigrantes de Palestina como para que inmediatamente nos inundara una sensación de familia y comunidad. Así nos recibió una nueva vida. Habíamos huido y ahora podíamos encontrar descanso. Habíamos visto al Hijo del Hombre venir y caminar entre nosotros. Le habíamos dado cobijo y alimento, y lo habíamos acompañado y reconfortado cuando la hora de mayor oscuridad había robado la luz. Él, a su vez, nos congregó a su lado y nos mostró el camino de la luz eterna en el interior de todas las formas. Llegamos a saber que todo lo que Yeshua hizo, nosotros también lo podíamos hacer. Tal vez lograríamos hacer aún más que eso antes de terminar nuestro tiempo en el plano terrenal. Yeshua había enfatizado y apoyado constantemente nuestro poder soberano como Cristos iniciados. Nos recordó que nosotros también podíamos ser Cristo y que como hermano y amigo, Él era igual a nosotros ante los ojos de nuestro Creador. Voy a añadir además que en los años siguientes, Yeshua nos dijo que Él nunca tuvo la intención de ser adorado, ni crear una religión centrada en torno a Él, ni establecer una dinastía de gobernantes terrenales. Hemos danzado a través de muchos umbrales en espiral, tejiendo muchos hilos de colores en un tapiz sin fisuras. Lo que he compartido contigo puede haber planteado muchas preguntas. Mi esperanza es que haya catalizado las respuestas que descansan dentro de ti. Como sabes, mi intención es sacudir las estructuras cristalizadas e incuestionables del ayer, aflojar la energía acumulada y atraer una vida más poderosa hacia el libre flujo de cada momento. Mi deseo es crear el espacio y el movimiento para que el Cristo que tú eres pueda nacer. Llegando al fin de mi historia, puede que quieras saber más sobre los años restantes en el plano terrenal de mi familia. Tú, como muchos otros, tal vez tengas preguntas como ¿qué le pasó a María Ana, María Magdalena y a los otros personajes claves de mi historia? ¿Dejamos nuestros cuerpos físicos o ascendimos? ¿Cuál es el verdadero significado del Santo Grial? Compartiré contigo las respuestas a todas estas preguntas y más en otro momento, caminando por los verdes campos de Francia y atravesando los valles brumosos de Avalon. Todavía se extienden ante nosotros 200 años más de mi vida como Ana, con muchas aventuras interesantes. Cuando hayas incorporado la energía transmitida en las palabras que he compartido contigo y estés preparado para recibir más, sin duda se te dará. Que la paz
sea contigo, mi querido amigo, y que sepas que yo siempre estoy contigo. Ana. Capítulo 44. El epílogo de Claire. Mi querido amigo, ha sido un honor y una alegría haber podido brindarte la presencia poderosa y amorosa de Ana, la madre de María y la abuela de Yeshua. Ahora voy a concluir esta parte de su historia compartiendo contigo cómo nació el libro Ana, la abuela de Jesús. En el otoño del año 1987, cerca de una cascada en el monte Grand Teton, experimenté un encuentro físico con el maestro ascendido Saint Germain, antes encarnado como José, el padre de Yeshua, que transformaría mi vida completamente. Poco después me informaron que yo tenía una estrecha relación con la abuela de Yeshua. Casi un año más tarde, mientras estaba realizando una meditación profunda, Ana se me apareció en los planos internos y me informó que deseaba compartir su historia conmigo. Y así fue como empecé a experimentar la presencia de Ana, quien me contaba telepáticamente su vida y me internaba holográficamente en sus experiencias, de las que luego tomaba nota esporádicamente. El 11 de enero del año 1998, Ana y los consejos de luz me informaron que había llegado el momento de dedicarme plenamente a la tarea de llevar las palabras de transformación de Ana a aquellas almas que estaban alcanzando la conciencia de Cristo. Yo sentía una gran resistencia. Después de todo, ¿quién era yo para contar la historia de Ana? La responsabilidad y la envergadura de este proyecto me parecían demasiado abrumadoras, y los riesgos demasiado grandes, ya que la memoria celular de la persecución comenzó a manifestarse en mi cuerpo. Quería huir, pero entonces recibí como regalo 3 actualizaciones de mi ordenador y donaciones financieras. No tenía excusas. El llamado incesante de mi alma y el apoyo de mis amigos queridos me han acompañado a través de las tribulaciones para dar nacimiento a lo que ahora tienes en tus manos. El proceso de escritura se convirtió en un proceso de alineación y de aquietar mi mente hasta que podía sentir, ver y oír claramente la presencia y la voz de Ana. A menudo nuestros viajes espirituales juntas nos hacían sobrevolar las tierras de Palestina, Egipto y Gran Bretaña. Muchas veces nos acercábamos lo suficiente para ver todo con lujo de detalles. Mientras estaba teniendo estas experiencias, escribía lo que veía y oía. Mis experiencias favoritas eran aquellas en las que entraba de lleno en la vida de Ana, como si estuviera en una realidad virtual holográfica, tocando, oliendo, teniendo las emociones, gustando y viendo a través de los sentidos de Ana. A menudo, en estos momentos en los que nuestra conciencia se fusionaba, podía sentir a Ana mirando a través de mis ojos a la pantalla del ordenador, maravillada de esta forma mucho más conveniente de ser una escriba. La primera transmisión canalizada, utilizando la parte derecha de mi cerebro, se completó en 6 meses. Mientras estaba confinada en mi casa tras someterme a 2 cirugías de cataratas. A partir de entonces, ha sido un proceso de colaboración con Ana y los consejos de la luz, con iniciaciones constantes y una integración profunda, combinadas con periodos prolongados de escritura y reescritura. Quedó claro desde el primer encuentro con Ana que la escritura de su historia iba a ser una gran iniciación de empoderamiento. Estos últimos 4 años y medio en los que he realizado esta labor de amor, he necesitado aprender cómo integrar conscientemente las transmisiones canalizadas y la escritura creativa. He necesitado una voluntad firme para alinear mi voluntad humana, ser paciente y perseverar para cumplir este gran designio. Escribir este libro ha sido un proceso de alta alquimia, transmutando de manera lenta pero segura el paradigma patriarcal que aún persistía en Ana. Pero su nuevo paradigma de unidad igualitaria y equilibrio de las polaridades ha estado igualmente presente desde el principio. Mi trabajo ha consistido en sacar a ese nuevo modelo de la oscuridad y llevarlo hacia una mayor claridad y aplicación sustancial. Te agradezco profundamente tu presencia a lo largo de este proceso, reclamando la sabiduría y el amor de Ana, pues ha sido lo que me ha sostenido. Que este libro te sirva de ayuda durante el viaje crístico que te devuelve totalmente a tu ser.
Que mi ejemplo, amigo mío, te inspire para revelar tu historia y alcanzar tu destino más alto. Como Ana ha prometido, queda mucho más por revelar cuando vayamos tras el rastro del Cristo femenino y el Santo Grial. Que el amor de la Madre Divina se eleve para abrazarte en este hermoso día. Claire.